Como economista que soy, no puedo quedarme callado con dos acontecimientos recientes. Uno, la conferencia de prensa de ayer de Roger Madrigal del Banco Central, donde se preveía lo que se dijo en cuanto a la tasa de crecimiento del 4%, pero nos tomó por sorpresa a todos que se venga a anunciar que el Central está revisando la meta de inflación para reducirla. Y por otro lado, el artículo de hoy en La Nación de Jorge Guardia, director del Banco Central, que si bien es cierto se escuda diciendo que son opiniones personales, al final es miembro de la Junta Directiva del Banco Central, en donde según él, la política monetaria que ha seguido el Banco Central solo cosas positivas nos ha traído. En realidad es sorprendente que un directivo del Banco Central hable de una tasa de desempleo del 6.7 sin que paralelamente se hable de la reducción de la tasa de participación laboral, que cuando se corrige con la tasa del 60% que había a inicios de este año, la tasa de desempleo es del 11.2% y como tal no hay tal récord histórico de una tasa del 6.7%. Que la inflación se ha bajado cuando todos sabemos que es debido a la gran apreciación del colón que hemos tenido de casi un 25% de junio del 22 a hoy, y cuando es una inflación reducida que favorece a las clases o los segmentos de ingresos más altos, porque los artículos que bajan de precio son carros nuevos, tiquetes aéreos, diésel, gasolina, explicados por la caída de los precios internacionales del petróleo y por la gran apreciación cambiaria. Y por otro lado, la tasa de crecimiento económico que hemos tenido está fundamentada en las zonas francas y en el turismo, pero el régimen definitivo está pasando por una situación difícil, especialmente la parte agrícola, la industria local. Que el Banco Central nos venga a anunciar una revisión de las metas de inflación que han incumplido en 80 meses, solo el 30% han mantenido la inflación en el rango del 2 al 4%, por lo tanto no tienen ninguna credibilidad, pero anunciar que la meta de inflación se va a bajar es mantener la política monetaria restrictiva que tanto daño le ha hecho al sector productivo, y en consecuencia tipo de cambio todavía anclado, dañando aún más la viabilidad del sector productivo local, tanto el sector exportador, la inversión extranjera, que a nivel de zonas francas se ha reducido, y lo que hemos visto es un aumento de la inversión extranjera en empresas del régimen definitivo, que todavía no tiene una explicación lógica al respecto. Y que también en el artículo del directivo del Banco Central se hable de que la tasa de pobreza se ha reducido cuando no hay evidencia de acciones específicas con ese propósito, sino que obedecen a incrementos en ingresos autónomos, y especialmente en algunas zonas de poca actividad económica, lo cual deja en duda el origen de esa reducción. Pues no, lo que nos queda es advertirle a los sectores productivos y a las cámaras empresariales que definitivamente tienen que pellizcarse y defender sus intereses a mediano y largo plazo, porque con estas acciones implementadas por el Banco Central y apoyadas por el gobierno, definitivamente la viabilidad de las exportaciones no tradicionales, la viabilidad de la agricultura, de la industria local, del comercio, exceptuando lo que es el comercio de vehículos, está en entredicho, y eventualmente los grandes perjudicados van a ser los trabajadores, en el tanto en que la viabilidad de las empresas del régimen definitivo quede cuestionada. Además, ya el Ministerio de Hacienda está sintiendo los efectos de estas contradicciones de política al haberse caído la recaudación del impuesto de renta un 11.5% el último año, y también al haberse caído el superávit primario y al haber aumentado el déficit fiscal de enero a agosto prácticamente 0.5 del Producto Interno Bruto, o sea, casi 400 millones de dólares menos de recaudación. También nadie ha señalado que la regla fiscal está holgada porque es un promedio de la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto.
pero esa tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto todos sabemos que está afectada por el dinamismo de las zonas francas que no pagan impuestos. Y entonces vemos cómo los gastos siguen creciendo. En el balance acumulado de este año, agosto, prácticamente 7% de aumento de los gastos y los ingresos apenas crecen 2.2%. ¿Por qué? Porque la regla fiscal está mal concebida, tomando como referencia el Producto Interno Bruto y por lo tanto se permite que los gastos crezcan más de lo que deberían crecer cuando se debería tomar en cuenta solamente el crecimiento del régimen definitivo, que es el que produce los ingresos ordinarios del gobierno. Todos estos temas están ausentes de la discusión nacional y mientras tanto lo que yo siento es que los sectores empresariales pues como que están muy confortables con lo que está sucediendo, pero la amenaza técnica, económica, me parece a mí que es demasiado evidente y como tal me corresponde levantar la voz técnica para que cada quien tome las acciones que considere. Este es un comentario de Gerardo Corrales para Economía Hoy.